Esto es Meet the Hackers. Señoras y señores, estamos acá con Alan Levy, alias El Mago, y ya les spoileé un montón, así que ¿cómo andas, Alan? ¿Cómo anda, Fede? Gracias por la invitación. Buenísimo, buenísimo, gracias por estar acá. Quiero arrancar preguntándote, como suelo hacer con nuestros colegas y amigos y gente del mundo de la seguridad que está pasando por este espacio, un poco, ¿en qué momento te diste cuenta que la seguridad era lo que querías seguir haciendo y a lo que te encontraste con eso y dijiste, bueno, es por acá? ¿Tienes identificado un tiempo o fue pasando? ¿Cómo fue? Tengo como varios momentos en mi vida que fueron como claves, como indicios, por así decirlo. Uno de ellos, el que primero se me viene a la cabeza, es cuando ingreso al secundario. Hice un test vocacional porque estaba un poco, no perdido, pero estaba como muy indeciso. Hice un test vocacional y me salió que tenía que estudiar algo de informática, que iba a ser mi mejor camino. Entonces decidí, con la ayuda de mi mamá, buscar un colegio técnico que tuviera la especialidad de informática y encaré para ese lado. Y el primer día de clases, en la clase de hardware que tuvimos, el profesor dijo, bueno, esto es la materia, vamos a hacer esto, de esto se trata, nos mostró un montón de placas, nos mostró un montón de cosas que ya me volaron la cabeza, pero dijo, hoy no vamos a hacer nada de esto práctico, hoy quiero que se sienten acá y que vean esta película. Y nos proyectó Piratas de Silicon Valley. Y ese fue el primer gran clic que tuve en la cabeza. Wow, qué bueno. Y eso, o sea, me estás hablando de que saliste del colegio primario cuando te hiciste el test vocacional. O sea, Sí, igualmente eras chico y sí, ya habías tenido un primer clic buenísimo. ¿Y te sí, acordás sí. la sensación o sea, cuál fue la cosa que te quedó decir, che, estos pibes hacen cosas copadas? O no sé, ese momento de la historia, ¿qué es lo que ocurrió? Es haber visto esa película y haber entendido un por qué estábamos en el momento que estábamos, en la parte de informática en general, y decir, mira estos genios, no sé, ver la Blue Box inventada por Paul Woz y todas esas cosas que hacían, y todo eso me volvió loco, me partió la cabeza, dije, mira qué bueno esto, qué bueno esto, y a ver, y hoy en la actualidad, en aquella actualidad, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hay para hacer? Y bueno, y ahí empecé mis investigaciones, mis cosas, y todo fue rumbeando para ahí, de ahí en más. Qué Además, buenísimo. ese profesor de Harvard fue excelente porque nos hacían competencias entre nosotros de armar y desarmar máquinas, cronometrando nuestro tiempo, y entonces fue muy divertida esa materia, y bueno, ese fue uno de los primeros grandes clics que tuve en apuntar a todo esto de la seguridad informática, sin dudas. Espectacular, espectacular. Y aparte ya me permite ver, o sea, algo que me parece que es clave, que es el rol de los docentes. El rol de educador en general, en cualquier nivel, lo que te digan, lo que no te digan, cómo te lo digan, cómo te motiven, es clave. No hay ningún paper de educación que no valide que la motivación del profesor y la pasión del profesor se contagia y el resultado termina siendo un mejor aprendizaje, etcétera. Así que está buenísimo. Y acá Tal cual. recomprobado. Así que genial que haya pasado tan temprano. Y después hiciste el secundario técnico, entonces. Hice el secundario técnico, me fue mejor en algunas materias, en otras. Por suerte, en las de sistemas me iba muy bien, en las otras no me Claro. iba tan bien porque era un poco vago, pero sí, hice el secundario técnico. Y cuando terminé, bueno, haciendo algunas experiencias laborales, tipo trabajar en cibercafés y todas esas cosas. Y cuando ya tenía mi primer trabajo formal, un día me llega un spam que yo siempre bromeo y digo, es el spam que me cambió la vida. El spam que me cambió la vida para bien. Qué bueno. Me llega un mail de la Ecoparty, que yo no sabía ni siquiera lo que era la Ecoparty, a mi casilla de mail yo trabajaba en el gobierno, y me llega a mi casilla de mail. Y digo, ¿qué es esto? Y bueno, y entro a ver la página y me doy cuenta que es una conferencia de seguridad informática que se hacía, estoy hablando del año 2010. Eh, sí, 2010 digo bien, ¿no? Sí, sí, 2010, 2010, 2011. Bien. Bueno, mandé un mail, averigüé, me inscribí y fui, sin conocer a nadie, sin saber nada. Y la verdad que lo que vi ahí adentro otra vez me volvió a romper la cabeza, otra vez tuve un gran clic. Y yo para aquel entonces estaban empezando a dar las tarjetas SUBES. Yo me acuerdo que habían empezado a pasar por nuestras oficinas y nos estaban dando las tarjetas SUBES. Y tenía la gran curiosidad de saber cómo funcionaban, ¿no? Esta tecnología, cuál era la tecnología detrás de estas tarjetas. Para los que ven esto y no son de Argentina, la tarjeta SUBE es la tarjeta con la que viajamos en los transportes públicos acá en Argentina, ¿no?
Y entonces estaba empezando a hacerse popular y conocida y estaba empezando a reemplazar el sistema antiguo y digo, ¿cómo funcionará esto? Y me acuerdo que para ese año o el año siguiente, no me acuerdo bien, la ECO había sacado un training sobre NFC RFID con Nahuel Grisolía, pero bueno, estaba muy por fuera del alcance lo que salía ese training para lo que yo podía pagar y Ujú, lamentablemente de mi trabajo no, tampoco tuve la respuesta para que me lo pagaran ese training. Pero ujú. sí lo conocí a Nahuel en el contexto de la conferencia y pude hablar con él y me encontré con una persona excelente. Tanto es así que haciendo una barrida rápida para adelante de la historia, terminamos siendo grandes amigos y hoy en día ya hace más de 6 años que trabajamos juntos. Así que pueden ver el Tuvo, resultado. tuvo final feliz, buenísimo. Sí, Nahuel, un gran colega, es un amigo también. Ya lo vamos a traer a dar algo acá en Hackademy, porque la verdad que es un tipo de primera, sabe un montón y yo siempre me llevé muy bien, porque aparte es una persona muy, muy graciosa y muy, como muy Sí. alegre. Y eso, viste que Y en tiene esto sistemas de a la veces cuesta. docencia, ¿no? Tiene esto de la Claro, docencia que también sabe transmitir muy bien totalmente. los conocimientos. Totalmente, así que bueno, es buenísimo porque nada, uno se va conectando con gente, después en todo caso algunas deja de estar en contacto, otras sigue y profundiza, así que está buenísimo cuando uno puede identificar eso. ¿Cómo te encontraste, cómo podrías describir eso en la comunidad? ¿Llegaste a Ecoparty, no sé, 2010, 2011, llegaste? ¿Qué onda? ¿Dónde fuiste? ¿A recorrer los stands, a ver las charlas? O sea, ¿cómo empezaste a conocer gente? Sí, fue raro porque la verdad es que yo soy una persona bastante tímida, a pesar de que la magia me permitió a mí salir un poco de esa timidez y poder sociabilizar un poco sin esta barrera de la timidez, pero soy bastante tímido y ir a una conferencia de 2.000 personas en un rubro totalmente nuevo para mí, que no conocía absolutamente a nadie, para mí fue un gran desafío, ¿no? Claro. Al principio me acuerdo de estar ahí en el patio del Conex, mirando para un lado, mirando para el otro, sin hablar con Cerveza en nadie. mano. Claro, cervecita en mano, solito. Pero lo bueno que tuvo la ECO, siempre, siempre, es que la gente está dispuesta a sociabilizar con uno. Uno tendría el estereotipo de hacker Claro, de que no sociabiliza, pero entre claro, nosotros creo que es al claro, contrario. Por ahí no sociabilizamos con totalmente. el resto de la sociedad, pero entre nosotros sí. Y me acuerdo que Ujú. varias personas me acercaron, charlamos y fueron surgiendo temas de conversación en los recreos, en el patio, en alguna charla. Entonces se fue dando de empezar a hablar con la gente. Participé, me acuerdo, del Village del Lockpicking. Mm, Me compré el kit de ganzúas y pude qué estar ahí bueno. haciendo los training, los workshops de lockpicking, me acuerdo, me Claro. encantaron. Y bueno, sí, recorrer todos los stands y ver todo lo que había, eran todo un mundo nuevo, era como realmente estar en Disney, ¿no? Totalmente, totalmente. Es la metáfora que me gusta usar. Es como para nosotros es como estar en Disney. Sí, sí, Sí. la verdad está buenísimo, Y está también fue buenísimo. la primera vez que me di cuenta que se podía, esto creo que lo dicen muchos de los que ya han pasado por esa experiencia, pero fue la primera vez que me di cuenta de verdad que se podía trabajar de eso. Uno Claro, hasta entonces no sabe que uno puede trabajar en la parte de seguridad informática, hackeando cosas. Parece algo de película o parece algo que hace la gente mala que sale en los noticieros, pero en realidad la parte laboral es por ahí más desconocida. Quizás hoy en día es más conocida porque, bueno, se hizo mucho y se avanzó mucho, pero en aquel entonces no era tan abierto que se podía trabajar de esto. claro, claro, totalmente. Está buenísimo porque hay mucha gente se le animó ahí y hay otros que cuando en tiempo atrás también queríamos trabajar en seguridad, lo que teníamos que hacer es trabajar en lo que pudiéramos y cuando había algo de seguridad para hacer, nos metíamos de lleno, metíamos horas adicionales, no nos importaba nada porque, bueno, este proyectito de seguridad me va a dar la experiencia, porque si no la puedo lograr. Y esto es muy Claro, tirano, el tema de la experiencia laboral es muy tirana, tipo, ¿lo sabes? No, entonces, ¿cómo vas a hacer para trabajar de algo que no sabes? Pero bueno, pero me das el tiempo para aprenderlo y no, porque es como es huevo la gallina. tal Así cual, que tal cual. es Y lo bueno curioso. que también siempre tuvo la ECO es que que estuvieron siempre las empresas muy cercanas a la gente, ¿no? Yo me acuerdo desde un primer momento siempre estaban, no eran expositores. Los que estaban ahí estaban requiriendo reclutar talento, queriendo que se unan a sus empresas a trabajar con ellos. Y no era que estaban queriendo vender un producto, una solución. Sí, eventualmente había alguien vendiendo algún producto, alguna solución, pero eran los menos. Siempre estaban las empresas tratando de captar a través de STF. Y sigue pasando hoy en día y me parece fabuloso, porque más allá de que es un evento que nos gusta y decimos es Disney y todo, sirve también como una gran primera apertura de inserción laboral a este rubro. Y la verdad es que sin la ECO no me imagino haberme metido
en el rubro. Qué Creo loco. que uno siempre busca, ¿no? Lo que le gusta y de alguna manera Totalmente. por ahí hubiese terminado, pero que fue una gran ayuda, fue una gran ayuda. Sí. Totalmente, no, está buenísimo, porque aparte después uno como de alguna forma va encontrando como como las miguitas de pan en el camino que va diciendo, ah, sí, era por acá, era por acá, era por acá, y las cosas empiezan a funcionar, empiezan a salir bien, se abren puertas, y es donde ahí uno se dice, che, para esto es casualidad o está pasando a mí, y bueno, pero aprovechemos y caminemos para ese lado, así que está buenísimo, y el ambiente de la seguridad tiene bastante eso, a mí me gusta mucho, y por eso también siempre somos abiertos a hablar con la gente, decimos, anímense, así que está bueno eso. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, entonces, a ver, estabas ahí, estamos hablando de hace más de 10 años, es un montonazo de tiempo para estar en contacto y zambullido en profundidad en el tema, en la comunidad, etcétera. Antes también, con más temas más los temas técnicos que probablemente usaste de base como para después apoyar todo lo otro, porque es algo de lo que es interesante hablar también, porque seguridad no es una sola cosa que vas a aprender, sino algo que pones arriba a otros conocimientos. Así que a veces es difícil, la gente hoy quiere meterse en el mundo de seguridad y dice, bueno, pero no, ¿para qué te vas a aprender de redes o de Linux? Entonces digo, por ahí no, puede ser, depende a qué te dediques, pero también tendrías que conocer otros aspectos de la seguridad que no sean quizás los que primero vas a ver en las redes sociales. Tal Así que es cual, interesante. tal A cual, full. sí. Bueno, y después, a todo esto, ¿la magia estaba antes o llegó después, que ese No, la 2010? magia estaba desde antes. La magia creo que Bueno, estuvo desde el momento de que tengo memoria prácticamente. qué lindo. Me acuerdo el primer momento, el primer contacto, el primer clic con la magia es a través de estas cajitas felices que vienen en estos locales de comida rápida. Y me vino un truco de magia en uno de estos, en estas cajitas, y dije, ah, mira qué bueno esto. Y el segundo gran contacto con la magia fue un mago en un cumpleaños infantil de un compañerito mío de jardín de infantes, y también dije, wow, mira qué bueno esto, no lo podía creer. Y en un punto, ahora, ¿no? Años más tarde, una vez que ya me estaba dedicando profesionalmente a la seguridad informática y todo, conectando los puntos para atrás, como decía Steve Jobs, te das cuenta cuál es realmente la conexión entre las dos ramas, ¿no? Y qué es lo que motiva las dos cosas. Y yo siempre digo que lo que me motivó siempre a mí fue la curiosidad. La curiosidad por saber cómo funcionan las cosas, la curiosidad por saber un poco más e ir un poco más allá. Y si te fijas, la magia es eso y la seguridad informática es eso. Es el gran motor, es la curiosidad. Creo que todas las personas que estamos metidos en esto tenemos mucha curiosidad. A full, totalmente, y aparte la magia está muy relacionada con el asombro. Eso un hobby que compartimos con Alan, y nada, yo de hace también muchos años dejé, por supuesto, pero también estuve en el ambiente, etcétera. Y también me pasó como vos que digo, che, está bueno, vamos a modelar el personaje, porque realmente el personaje está bueno. Yo veo al mago y quiero hablar como él. Y iba a hablarle y le decía, che, ¿dónde aprendiste? Como trataba de sacar cosas que no tenían que ver con los trucos que pueden aparecer en un libro, sino con el perfil de la persona. Pero yo puedo hacer esto, podría hacer otras cosas con esta misma información. Así que eso está buenísimo, porque después uno se apalanca ahí y bueno, lo que queda es en el futuro, es algo que uno se dedicó, ¿no? Pero está Ah, tal buenísimo cual, tal mantenerlo, cual. es re Sí, lindo. bueno, y después otro gran hito en la magia fue en el 97, vino por primera vez David Copperfield acá a la Argentina. Ujú. Eh, y salí del Teatro Gran Rex maravillado, y me acuerdo que estaban entregando folletos en la puerta de distintas escuelas de magia, y ahí conocí algunas escuelas de magia y empecé a estudiar, y bueno, me metí ya de manera profesional en la magia. Así que ese fue otro gran hito. Pero sí, por Buenísimo, eso buenísimo. arrancó un poco antes el tema de la magia. A estudiar arranqué a los 14 años, y estamos hablando de que a la Eco Party ya fui una vez que ya tenía, no sé, 20 años, 20 y Claro, pico de claro. años. No, ya podías aprovechar todo eso a full. Y después también en Claro, esa época, a fines de los 90 había movimiento también en Argentina como emergente, tema de magia. Se había hecho un campeonato mundial, me acuerdo, no sé si sí. 97, 98, 99, por ahí cerca, pero también, Sí. o sea, era una locura todo que venía gente de afuera, ¿no? Y no había acceso como hoy, que pones un video de YouTube, bla, y era el Tenemos, VHS. tenemos, tenemos la Eco Party de la magia, Claro, digamos, ¿no? tal cual. Se le llama, es el Congreso Argentino de Ilusionismo, es el CADI, y se organizaba, bueno, ahora creo que por el tema COVID no se estuvo organizando, pero se organizaba cada 2 o 3 años, y luego estaba el Campeonato Latinoamericano de Magia, el FLASOMA, y Ujú. después está el Campeonato Mundial de Magia, y bueno, en estos campeonatos es como lo vemos en cualquier conferencia de seguridad informática. Primero tenemos las charlas de los grandes referentes que vienen de todas partes del mundo a compartir sus nuevas técnicas, sus conferencias de distintos temas dentro de la magia.
Y también tenemos una parte que es el campeonato en sí, donde uno se presenta en una categoría y compite contra otras personas y obtiene un puntaje y bueno, y ahí tiene un premio y puede ir a competir a Latinoamérica o al Mundial. Nos faltaría eso, ¿no? En las conferencias de seguridad informática, alguna especie de Quizás, campeonato. Pero sí, bueno, tenemos los totalmente. CTFs, que también es Totalmente. algo de lo que hablamos en el submódulo nuestro. Totalmente. ¿Querés contar un poco de qué es tu submódulo y especialmente y qué es lo que implica y cómo lo encarás vos también? Dale. En el submódulo nuestro lo que vemos es todo lo que es CTFs y Bug Bounty. Por un lado, CTFs son estas competencias que hay, ya son muy populares. Las primeras que vimos fueron relacionadas a la DEF con esta gran conferencia en Las Vegas en los años 90. Se hizo un gran CTF, un Capture the Flag, de ahí viene la palabra, de capturar la bandera. Hay muchas modalidades, algunas modalidades que juegan equipos contra otros equipos. Y bueno, en algunos se trata de obtener el control de un servidor y mantenerlo y defenderlo del resto. En otras modalidades hay que ir resolviendo distintos desafíos, que pueden ser desafíos web, pueden ser desafíos de mobile, etcétera, de criptografía, de lo que sea. Y entonces eso vamos sumando puntos y finalmente el equipo o la persona que más puntos tenga va a ser la que sea el que sea ganador. Entonces, por un lado, vamos a hablar de todo lo que es CTFs, de las distintas modalidades, cuáles son las plataformas más conocidas, y todo ese mundo bastante apasionante. Hay mucha gente que le gusta y le dedica muchísimo tiempo a eso. Y por otro lado, algo que me apasiona mucho también y que me gusta hacer mucho es el tema del bug bounty, que se puso bastante de moda ya hace por ahí 2 años acá en Argentina, que es el hecho de, por así decirlo, una manera de trabajar de freelance en el área de seguridad informática, reportando vulnerabilidades a cambio de recompensas. Y yo siempre digo que estas recompensas pueden ser económicas, puede que no sean económicas, pueden ser Ujú, simplemente el agradecimiento, pueden ser que nos manden alguna remera, algún swag, un sticker, ujú. o bueno, eventualmente también puede ser dinero, que es lo que muchas veces también nos llama la atención de todo esto. Entonces, Buenísimo. vamos a ver cómo meternos en estos dos grandes y apasionantes mundos y vamos a ver las técnicas que podemos utilizar. Y bueno, eso es un poco a grandes rasgos todo lo que tenemos en nuestro submódulo. Está buenísimo. Y a ver, contame sobre vos particularmente en relación, especialmente con el Bug Bounty, cuando llegaste, porque ahí pasaron cosas, digamos, ¿no? Pasaron cosas. Fue de casualidad. La verdad es que yo ya venía trabajando profesionalmente como pentester y de casualidad encuentro una vulnerabilidad en una plataforma de e-commerce muy conocida en Latinoamérica. Ya me imagino que sabrán cuál es. Y como nobleza obliga, y la reportamos debidamente al equipo de seguridad. Y el equipo de seguridad me dice que por favor me registre en una plataforma llamada HackerOne y se las reporte a través de ahí. Hasta entonces yo la plataforma HackerOne la conocía de oído nada más, sabía más o menos de qué se trataba, pero nunca le había prestado demasiada atención. Me registré, les reporté la vulnerabilidad como correspondía y obtuve un bounty de una cifra bastante importante en dólares y dije, apa, ¿qué es esto? ¿Qué acaba de pasar? Eh, acabo de encontrar una vulnerabilidad y me acaban de pagar una cifra en dólares por algo que relativamente no me fue muy difícil encontrar. Digo, entonces esto se podría hacer de una manera más, a ver, ¿cómo podemos hacer para hacerlo más seguido esto, no? Y ahí es que me fui metiendo. Ese bounty lo cobré, si no me equivoco, en el 20 de diciembre del 2018. Me acuerdo el día y el mes exacto, porque lo cobré el día de mi cumpleaños. Muy bien. El 20 de Qué diciembre. realito. Sí, sí, sí. Me llegó el 20 de diciembre el primer bounty. Y a partir de ahí, bueno, me metí de lleno y a full en esto, porque es algo que me encantó y es algo que yo ya venía haciendo, ¿no? Es más de lo mismo, digamos. Cambia la metodología, la mentalidad, digamos, cambia la mentalidad, pero de fondo las técnicas que tenemos que aplicar para hacer un pentest o las técnicas que aplicamos para trabajar en Bug Bounty son exactamente las mismas. Entonces, por ahí vos estás viendo esto y decís, pero la verdad es que no me interesa trabajar como Bug Bounty Hunter, porque una de las cosas que tiene el mundo del Bug Bounty es que podemos dedicarle 1000 horas a tratar de encontrar una vulnerabilidad, pero si no la encontramos, no nos van a pagar ni un centavo. Y en cambio, en un proyecto, en un pentest, nos van a pagar
así sea que hayan muchas vulnerabilidades o no haya ninguna vulnerabilidad. Esa es la primera gran diferencia que encontramos en estos dos mundos. Entonces puede ser que alguien esté del otro lado diciendo, no, yo no quiero trabajar en Bug Bounty porque la verdad es que no estoy dispuesto a invertir un montón de horas y después ver si realmente me pagan o no. Entonces yo les digo que no desaprovechen este submódulo, porque todo lo que vamos a ver en este submódulo, todo lo que vamos a ver, lo van a poder aplicar al mundo del pentesting. Entonces, después la metodología, la modalidad que ustedes quieran elegir es un tema de ustedes, pero lo pueden aplicar tanto en pentest como en bug bounty. Entonces, yo diría que lo aprovechen. Buenísimo, buenísimo. Y aparte es algo que una vez alguien se da cuenta, tiene habilidad para eso y puede ser realmente una salida laboral. Claramente la dificultad por ahí, la curva de aprendizaje al principio es un poco pronunciada, porque al principio quizás es más difícil obtener resultados que te convenzan y decir, bueno, vamos a hacer sistemáticamente esto, porque empezás a jugar en las grandes ligas y ya cada vez se empieza a complicar, ¿no? Y ahí, ¿a vos cómo te fue? Cuando te encontraste, pasaste la primera, perfecto. Y después dijiste, sigo, listo, ¿qué hago después? Y la verdad es que después me di contra la pared y dije, bueno, no es tan fácil. Porque claro, uno se lleva la sorpresa de que se gana un buen bounty de primera sin haber hecho mucho esfuerzo, ponele. Entonces dice, listo, esto, acá vamos a hacernos millonarios. Encima empezás a ver en Twitter, uno se ganó $100.000, el otro se ganó $50.000, este otro se ganó $30.000. Y decís, Mm. en un par de meses estoy Claro, viviendo con en el uno por año, Caribe. claro. Claro, ya está. Y no, lamentablemente no es así. Estoy acá en Buenos Aires, no estoy en una playa paradisíaca, así que no, pero realmente, Todavía, todavía. todavía. Eso. Nada, pero realmente es así, es como un dicho que decimos acá en Argentina, no es soplar y hacer botella, realmente hay que sentarse, hay que dedicarle muchas horas, mucho tiempo, mucho esfuerzo y finalmente obtendremos nuestras recompensas, pero hay que ponerle y dedicarle mucho. Y eso es lo que me pasó a mí, al principio empecé a reportar cosas que uno reporta eventualmente en un pentest y me empezaron a salir reportes que eran duplicados o reportes que no aplicaban, y entonces estas son distintas categorías que te ponen a tu reporte y que no, básicamente no se traducen en dinero. Y Claro. entonces como que empecé a frustrarme, digo, ¿por qué? Y ahí empecé a entender las grandes diferencias entre bug bounty y pentest, que no se reportan los mismos tipos de vulnerabilidades, no se buscan los mismos tipos de vulnerabilidades, en bug bounty se va directo al hueso a demostrar un impacto, y en pentest podemos hablar de un impacto teórico de una vulnerabilidad, y entonces, bueno, ahí ya hay las grandes diferencias. Entonces, una vez que uno va entendiendo cómo va el ecosistema del mundo del bug bounty, va empezando a enfocarse, y, y una vez que entendí y pasé por ese proceso, las cosas empezaron a salir mejor, pero al principio sí, me la di bastante contra la pared y bueno, nada, no era tan Buenísimo fácil eso. como parecía. No, está buenísimo porque en cada cosa creo que emprendemos en ese sentido, todos pasamos por un pequeño ciclo del camino del héroe y arrancamos arriba, bajamos, después nos recuperamos y un poco tenemos que darle una vuelta porque es a lo que la vida nos lleva, porque si te gustó, no es que estás, el primer día estás bajón, pero a la semana estás preguntándote de vuelta, entonces como que está buenísimo reconocerlo en uno mismo y El también la síndrome del gente que impostor, ¿no? totalmente, si no me importa, es que es para mí, quién soy yo, o sea, te vas a preguntar un montón de cosas y un poco la gente también cuando sabe menos también puede tener eso, ¿no? Es como en algún punto mucha gente cree que entiende más lo que entiende, mucha cree que entiende menos lo que entiende. Es difícil invocarle justo a eso que uno sabe precisamente, así que está bueno. Y después entonces, hoy en día, a la actualidad, ¿qué rol ocupa el bug bounty en tus tareas profesionales? ¿Cuándo lo haces o cuándo le dedicas tiempo? Sí, si le estás dedicando tiempo. Sí, 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 básicamente lo hago lo tomé como un pasatiempo y como un hobby, pero además también como un método de aprendizaje, un método de estudio que Mm. eventualmente me da alguna recompensa económica y me permite pagarme mis vacaciones o cambiar la computadora o no sé, comprar lo que quiera que pueda comprar. Pero lo tomé por ese lado, porque la verdad es que no lo haría full time por el tema de lo que venimos hablando, de que te puede llegar a quemar la cabeza, porque si no encontrás una vulnerabilidad ese mes, entonces ¿qué haces? Y la verdad es que hay mucha presión. Claro, Creo que claro. como una primera, si uno no tiene nada y quiere empezar a dedicar al mundo de la seguridad informática, bueno, está bueno, podés elegir hacer CTFs o podés elegir hacer bug bounties, que si encontrás algo válido te van a pagar un dinero. Entonces creo que está bueno porque no tenés que
firmar ningún contrato ni nada, y ya estás jugando en las grandes ligas, como bien decías vos, y ya estás pudiendo hackear en Facebook, Claro. en Apple, en cualquier plataforma, en cualquier empresa gigante, y sin tener que hacer un mayor esfuerzo que registrarte en un sitio y listo. Pero bueno, obviamente que tiene su complejidad. Entonces, yo adopté el método de hacerlo en mis tiempos libres, o cuando quiero también aprender alguna nueva tecnología o profundizar en alguna nueva vulnerabilidad. Entonces ahí le dedico tiempo. Todos los días me dedico a mi trabajo como consultor, haciendo mis tareas de pentest en aplicaciones web, en aplicaciones móviles. Y cuando tengo un espacio, cuando tengo un tiempo, me dedico a hacer bug bounty en alguna plataforma o en algún programa que esté hosteado por la propia empresa, y entonces aprendiendo, ¿no? Aprendiendo un poco. Por ejemplo, este último año me estuve metiendo de a poco todo con lo que es la tecnología de GraphQL y las vulnerabilidades relacionadas con GraphQL, y entonces aprendiendo sobre eso y buscando programas que tuvieran esa tecnología, entonces para poder justamente a practicar lo que había aprendido. Y bueno, creo que es un excelente método, ¿no? Porque podemos aprender en un laboratorio, con un entorno controlado, las vulnerabilidades de GraphQL, por ejemplo, y después salir a buscar programas que usen GraphQL. Y listo, tenemos que practicar lo que aprendimos. Y si la invocamos, nos llevamos una recompensa. Está buenísimo porque, a ver, ahí lo que escucho es, podés usarlo para aprender, porque mucha gente, o sea, lo que me ocurre en general, cuando uno da clases, etcétera, muchas veces te dicen, bueno, termina la gente de entender el contenido, etcétera, bueno, pero ¿por dónde sigo? El día que entienda ya una buena cantidad de cosas y esté como más o menos al día con los temas, ¿por dónde sigo? Y vos de alguna forma te diseñaste tu propio proceso de mejora continua porque van a aparecer tecnologías nuevas, cosas nuevas, etcétera, y las vas a poder ir aplicando y está buenísimo, porque ahí te divertís, aprendés, o sea, nada, es un golazo, me Sí, parece. hay un debate constante que se viene arrastrando ya hace muchos años de la uberización del pentest a raíz del bug bounty, ¿no? El debate de los pentesters contra los bug bounty hunters, que dicen, no, Ujú. porque en realidad lo que están haciendo es uberizar nuestro trabajo por este modelo, ¿no? Y entonces es un debate, un tire y afloje que ya pasó, creo, de moda. Ya está instalado el bug bounty, ya está instalado Uber, ya están instaladas estas nuevos métodos, estas nuevas empresas, y podemos resistirnos y seguir queriendo tomar taxis, o bajarnos a la aplicación y pedirnos un Uber y meternos de lleno en el mundo del bug bounty, a pesar de que realmente como profesión principal seamos pentesters. Entonces, decidí no luchar contra eso, decidí incorporarlo. Entonces puedo hacer las dos cosas a la vez, porque no compiten entre sí, lo puedo sumar, y como bien decías, lo encaré por el lado de poder practicar lo que yo quiero aprender. Entonces me parece que ahí suma, ahí no hay un tire de afloja, ahí suma. Entonces, nada, creo que encarado de esa manera, el debate se cierra. O sea, básicamente lo estoy Mm. usando para practicar algo que yo estoy queriendo practicar, para profundizar conocimientos. Listo, no hay más debate. Después, si encima Genial, tengo una recompensa económica, qué mejor, qué más. En buenísimo, vez de yo tener buenísimo. que pagar por aprender, estoy aprendiendo y me están pagando eventualmente por aprender. Está buenísimo, me encantó y eso yo suelo preguntar mucho por cuáles son las formas de aprender de gente que está en su propio tema, está en algo, en un momento avanzado, ya viene hace un tiempo y como que ya no hay tantas cosas nuevas en el día a día, pero cuando las hay que tener un método eficiente con una fuente de información confiable y uno tiene que absorberlo y dedicarle tiempo y pareciera que no, pero lo cierto es que se demanda mucho tiempo todo lo nuevo porque a veces hay que aprender de eso más repasar cosas anteriores que uno no se acordaba o no sabía. Entonces, como que uno se va dando cuenta también todo lo que no sabe a medida que sabe más, por supuesto, como ocurre en todas las áreas de conocimiento. Así que la otra pregunta que te quería hacer, haciendo un poco de fast forward, quizás no sé, por ahí pasó antes, es, ¿cuándo te diste cuenta que era algo también natural en vos y se te daba bien como comunicando, dando clases? Porque claro, o sea, desde el chico tímido que se encontró con la magia y dijo, che, qué copado esto, a un docente que transmite bien la información, etcétera. O sea, no es un camino obvio. Así que, ¿cómo fue que te diste cuenta vos y cómo empezaste a implementar? Creo que la magia le ha ganado a la seguridad informática en varias cosas dentro de mi carrera profesional, porque Ujú. también fui docente de magia Apa, antes de dar clases en el mundo de la seguridad informática. mirá. Después de varios años de haber estudiado magia, más de 5 o 6 años, y de asistir a un montón de congresos y demás,
un amigo que tiene una academia de magia me propuso dar clases en su academia y yo acepté con bastante miedo y todo, y bueno, estuve ahí un tiempo largo dando clases, especialmente de cartomagia, y después también lo hice yo de manera particular para distintos alumnos, desde chicos tuve hasta una persona adulta, me acuerdo, un psiquiatra que venía a estudiar magia conmigo porque decía que, bueno, primero era un método como para entretener a su nieto y demás, y además también como un hobby, y además le gustaba toda la psicología que había detrás de la magia, entonces le fascinaba, entonces tenía desde chicos hasta gente grande y demás. Y entonces creo que empezó por ahí el camino de la enseñanza y después se fue dando solo, ¿no? Fue empezar a animarme también a presentar algún research mío en alguna conferencia chica, después se dio también de presentar algo en la Ecoparty y, y entonces esas primeras experiencias también de hablar en... Yo tenía la ventaja por ahí de ya haber atravesado de esto de hablar en público, porque yo trabajé y aún lo hago de manera profesional de mago, entonces uno está parado adelante de 100, 200, 300 personas, y entonces ya el miedo escénico por ahí es más menor de que alguien que no se haya parado en público nunca. Pero a pesar de eso, igualmente tenía mi miedo porque era un rubro totalmente nuevo para mí. Entonces si bien no tenía vergüenza de pararme a hablar adelante de alguien, tampoco quería hablar de cualquier cosa, ¿no? Entonces quería hacerlo de manera bien. Entonces empecé a preparar pequeños research, a presentarlos en pequeñas conferencias, hasta que bueno, se dio también de dar acá, como te decía, en la ECO, y bueno, finalmente terminar acá en la Hackademy muy contento de dar este contenido. Está buenísimo. ¿Y crees que esta discusión de pentesting, bug bounty, etcétera, va a seguir un poco más o ya fue y ya se está terminando de alguna manera porque nace en un estado de madurez donde hay mucho para, vamos a Reddit y tenemos todas las conversaciones ahí, o en qué estado está, como para saber si se puede terminar, si alguien se mete hoy? Yo creo que la discusión va a estar, pero ya no hay mucho más argumento, porque la verdad es que ya está instalado. Hay cientos de plataformas de bug bounty alrededor del mundo y todos los días sale una nueva, todos los días sale una nueva. Y las empresas que no están afiliadas a un programa, a una plataforma de bug bounty, muchas de ellas están empezando a tener su propio programa de bug bounty alojado por ellos mismos, o sea, sin un intermediario. Entonces se están dando cuenta de que tienen sus procesos obviamente, de auditorías convencionales a través del pentest, pero se dan cuenta que incorporar el tema del bug bounty les suma mucho, porque de cierta manera están teniendo un pentest continuo, ¿no? Entonces Claro. les suma mucho eso. Y obviamente el tema del pentest también lo tienen que tener, muchas veces por normativas y demás, pero son dos cosas totalmente diferentes. Yo creo que una se complementa a la otra y no podemos tener una sin la otra. Yo creo que las dos en su justa medida están muy bien. Obviamente también una aplicación y una empresa en sí tiene que pasar por muchos ciclos y por muchas etapas de maduración para poder presentar un scope en una plataforma de bug bounty. Porque si terminamos el desarrollo de un producto y enseguida lo exponemos a una plataforma de bug bounty, lo más probable es que sea un desastre y que la empresa se funda con los bounties que tenga que pagar. Entonces, lo que indicaría el camino lógico sería pasar por varios ciclos de pentest, varios ciclos de maduración de ese software, y después, sí, una vez que ya esté bien maduro, que ya haya sufrido varios pentests y hayan salido bien, entonces ahí sí poder empezar a pensar en exponerlos a algo de bug bounty, a ver que surjan estas vulnerabilidades tan locas que se les ocurren a los bug bounty hunters. Claro, a full. Che, y al profesor este que arrancó, que fue un poco el kick-off de algunas cosas, ¿lo volviste a ver? ¿Lo tenés en LinkedIn? O sea, ¿hay Sabes algo? que no, le perdí bastante el rastro. De hecho, la escuela la tengo acá cerca, no sé, pero no sé, no se dio nunca de ir ni nada, pero sí, es algo que tengo siempre pendiente. De hecho, era bastante joven, o sea, en su momento tendría nuestra edad ahora, 30 y pico. Claro, No, así que es bastante joven, o sea. claro, eh, totalmente. y lo Probablemente estén loco es que, funciones. sí, lo loco es Claro. que decís, ¿no? ¿Quién le pone una película a un grupo de pibes de 15 años el primer día de clases?
Y bueno, a mí me cambió la cabeza eso. Al resto de mis compañeros no sé, pero a mí por lo Claro. menos sí. Totalmente, totalmente. Y aparte, nada, que también en educación es importante que en el momento en que te pares del timeline de la vida es innovar un poco y hacer algo que, no sé, que a la gente le llame la atención, que los motive, Otra que cosa los que me estoy sorprenda. acordando, otra cosa Sí. que me estoy acordando nos llevaba a la ExpoCom. Ah, No sé si te mirá. acordás de la Sí, ExpoCom. claro. Sí, sí, por Sí, supuesto. nos Mirá llevó a vos. la ExpoCom. Y Qué encima loco. teníamos que andar viendo cómo hacemos para entrar, porque me acuerdo que no dejaban entrar a menores, y Ah, medio claro. como que tuvo que ahí hablar, diciendo que bueno, que éramos del colegio, no sé qué, y bueno, al final consiguió que nos dejen entrar, y también al llevarnos a una exposición de tecnología en un evento en la rural y demás, también sumó muchísimo. Así que Claro, nada. claro, especialmente al principio, cuando uno está aprendiendo y no tiene una prioridad particular con el orden en que va a aprender las cosas, porque uno se asume que va a aprender durante un montón de tiempo, parece que es importante exponerse a distintas cosas, que es un poco lo que hace uno en un curso, en una serie de cursos, en una carrera, etcétera. Y está bueno también pensarlo así, porque uno a veces no sabe exactamente qué es lo que le gusta hasta que después de un tiempo lo va encontrando. O sea, hay mucho esta presión de, no, lo que encuentro, la primera carrera que haga es la que toca, la que te seguir y terminar, el primer trabajo es lo que va a dar esto para hacer, es como que se transformó como una presión social importante eso. Así, ¿y Sí, vos, eso es lo que vos cómo tiene. lo viviste? No, eso es lo que tiene de bueno las Academy, te decía, porque al tener tanta variedad dentro del curso, como que uno puede ver un poco de todo y entonces después realmente decidir, bueno, esto es lo que me gustó más, esto no me gustó tanto, y entonces eso está bueno, porque si no es como que como lo que decís vos, es lo que primero viste y lo que primero te metiste y decís, Claro, bueno, me meto por acá. Y en cambio claro. en un curso así es como que uno tiene las distintas herramientas y después lo único que tiene que hacer es decidir y profundizar, nada más. En mi Buenísimo. caso, me metí en el mundo de lo que es web y también un poquito de mobile, pero más que nada web. Pero después, una vez que empecé a ver todo lo que había, también a través de ir año tras año a la EcoParty y ver las distintas conferencias y lo que presentaban los distintos conferencistas, y entonces me di cuenta que lo que más me tiraba a mí eran ver los research que tenían que ver con web, con mobile, y no tanto por ahí con hardware o con cripto, Mm. con cosas de ese estilo. Entonces empecé a ir más a esas charlas, a ir más a esos workshops y no tanto a los otros, y bueno, por eso fue decantando mi lado para ahí. Pero bueno, está bueno porque uno ya ahora puede elegir teniendo todo en un mismo curso y listo, está buenísimo eso. Claro, y aparte, como decías también, por ahí hace 10 años o más atrás todavía, trabajar, que el 100% de tu tiempo, tu vida laboral, transcurra haciendo seguridad, es algo que es relativamente nuevo, y hay gente que puede arrancar ya trabajando en seguridad, lo cual está bueno, pero también tiene su dificultad, porque obviamente cómo te conectas con la gente correcta, etcétera, ahí es donde, como decías, Ecoparty siempre estuvo haciendo esas movidas para conectar a las empresas con la gente y entendiendo la necesidad de inserción, porque al fin y al cabo o sea, cuando hacemos cursos de cosas y nos gustan, y a veces, quizás a veces lo hacemos solamente por interés, pero a veces decimos, che, yo quiero trabajar en esto. ¿Qué onda si me pagan para hacer esto? O una parte de mi día se transcurre haciendo esto. Porque lo que ocurre muchas veces es que uno se quema mucho con un tema y después algo que al principio le gustaba te termina quemando. Entonces no es Claro. que siempre es por ahí y a full hasta el fondo, bla, porque digamos, hay que tomárselo como a veces un poco a un ritmo no, que sea para cada uno, por supuesto. ¿Vos qué le No, recomendás a la gente ahí? y también la posibilidad de cambiar. Te voy a dar el ejemplo Mm, volviendo, haciendo siempre la analogía con la magia. Cuando me metí, la magia también tiene muchos rubros, subrubros dentro de la magia. Para quien no sabe, tenés, por ejemplo, la categoría de cartomagia, que es magia con naipes, con cartas. Después tenés magia de salón. Después tenés magia de escenario o con grandes aparatos, el típico de cortar a la chica a la mitad o de flotar, ese tipo de cosas. Y después tenés la micromagia o el close-up, el mentalismo, tenés un millón de categorías. Entonces, uno generalmente cuando se acerca a la magia es a través de la magia con cartas, porque es el objeto más cotidiano con el cual uno puede hacerse y generalmente en toda casa hay un mazo de cartas. Entonces uno empieza por ahí, pero después empieza a ver que el camino se abre y puede elegir y puede ver y puede comparar. Eso me pasó con la magia y yo fui también eligiendo mi camino. Y siempre estuve como muy despegado de toda la parte de mentalismo. Pensaba que el mm. mentalismo era para viejos, para gente adulta, para gente con barba blanca, Claro, que no lo podía hacer una persona joven porque no era creíble y demás. Entonces siempre me claro, mantuve como lejos del mira. mentalismo. Y hace un par de años atrás
empecé a redescubrir esta categoría dentro de la magia y me empezó a enamorar, y entonces empecé a dejar un poco de lado otras categorías, otras cosas que yo ya venía haciendo, y empecé a redescubrir esto. Y creo que dentro del mundo de la seguridad informática nos puede pasar esto, y sería maravilloso que nos pase. Que el día de mañana digas, o diga yo, ¿no? No, mira, lo web ya me aburrió, hasta acá llegué, ahora quiero aprender sobre reversing. Quiero empezar a hacer esto. Nunca hice nada y ahora me empezó a apasionar y quiero ver, porque realmente no es tan archi mega complicado como parecía hacerlo, y entonces me voy a empezar a meter. Y puedo hacerlo y está perfecto y tenemos todas las herramientas para hacerlo, y bueno, solamente hay que animarse. A full, a full. ¿Y qué tips o qué consejos le das a la gente que viene buscando eso? Che, mira, yo me gusta seguridad hablar, pero bueno, estuve explorando un poco, ¿por dónde arranco? O sea, esta pregunta surge mucho porque pareciera que tenemos una bala de plata que responde eso, y a toda la gente que estamos en educación, de alguna forma esto nos ocurre. ¿Vos qué le decís para que sea una respuesta adecuada, no bajársela tanto, pero tampoco como que piense que es algo tan fácil? Bueno, si ya están viendo este video, ya es un gran primer paso. Ya Bien. están muy bien encaminados, porque por lo menos ya saben lo que es la Ecoparty, ya conocen la Ecoparty, probablemente ya hayan estado en una Ecoparty, y si no estuvieron en una Ecoparty, tienen que estar en una Ecoparty, por todo lo que hemos estado hablando. Ese sería el primer gran paso, ¿sí? Tienen que estar en una Ecoparty, como sea. Ese es el primer gran paso. El segundo paso, que hace varios años atrás, te habrá ocurrido a vos también, no teníamos la ventaja de todo el contenido que hay a la mano hoy en día a través de YouTube y a través de un montón de plataformas. Y hoy en día eso es algo bastante común y bastante fácil. Estamos a un clic, a una búsqueda de Google, de poder encontrar prácticamente cualquier cosa. Entonces, primero que nada, el consejo sería ese: meterse e ir a hacer una ecoparty, nosotros de paso el chivo, tenemos un espacio dentro de la ecoparty que se llama Bug Bounty Space, que organizamos todo lo que es referente a Bug Bounty dentro de un espacio paralelo, una actividad paralela dentro de la conferencia de la ecoparty. Entonces ahí tenemos conferencias exclusivamente enfocadas a Bug Bounty, que nos vienen a presentar distintos exponentes de distintas partes del mundo, como sucedió el año pasado, y nos vienen a dar charlas, desde muy técnicas hasta charlas teóricas, hasta charlas motivacionales. Así que si te gusta todo lo que es Bug Bounty, te invito a que no te pierdas el Bug Bounty Space dentro de la Ecoparty. Está Y buenísimo. bueno, y a meterse a buscar cosas en YouTube. Hay mucho contenido gratuito. Yo mismo hago contenido a través de Contanos, Twitch. contanos en qué redes sociales para ir cerrando, de qué redes sociales te puede encontrar la gente para que te pongan a seguir, para que si los quieran interactuar, preguntar, saber dónde estás, etcétera. Dale. Yo creo contenido a través de Twitch, twitch.tv/soyelmago. Ahí hago una emisión cada 15 días aproximadamente. Luego, si no se pueden conectar, generalmente son los jueves a las 10:30 de la noche del horario argentino. De todas maneras, me pueden buscar por @soyelmago en Twitter, y ahí yo siempre pongo el día y el horario en que hago la emisión. Si se la pierden, el vivo, siempre el vivo tiene el plus de que hacemos un truco de magia en vivo y hacemos alguna cosa que después no queda en la edición que subimos a YouTube, Muy porque le bien. tenemos que dar un plus para la gente que se queda hasta tarde en el vivo, ¿no? Entonces, si vos te perdiste el vivo y no pudiste estar en Twitch, de todas maneras hacemos una edición y lo subimos a la semana a YouTube, que ahí también pueden buscarme en YouTube, Alan Levy, Hacking Nights, en YouTube, y ahí van a encontrar mi canal con todo el contenido que venimos creando hace más de 1 año y medio, desde entrevistas a mucha gente de nuestro rubro, hasta distintos tutoriales o distintas cosas, explotación de vulnerabilidades, un montón de contenido que está ahí disponible para que lo puedan ver. Buenísimo, valoro mucho a la gente que produce contenidos porque es más difícil, no importa qué piense la gente, es más difícil de lo que parece. Producir contenidos no es nada fácil, así que nada, valoro mucho esa parte de la gente que le pone onda a producir. Así que, ¿y LinkedIn usás profesionalmente también Uso para que te LinkedIn, contacten? Alan B. Levy. Alan B. Levy, B de Brian, así que es Alan B. Levy, me pueden buscar en LinkedIn, y también estoy ahí. La única red Espectacular. social que estoy diferente porque ya estaba ocupado es en Instagram, que eso es @soyilusionista en Instagram. Buenísimo, Es la única diferencia. buenísimo. Espectacular. Señoras y señores, Alan Levy, muchas gracias, Alan. Muchas gracias, Fede, y a todo el equipo de la ECO, y bueno, nos estamos viendo Hasta la pronto. próxima. Chao, chao.